El espionaje es, por definición, el arte de la mentira institucionalizada. Crecer viendo películas de agentes secretos nos condiciona a creer que existe un mundo oculto, un tablero de ajedrez global donde individuos extraordinarios libran guerras invisibles para protegernos. Todos, en el fondo, albergamos el deseo secreto de ser especiales, de ser elegidos para abandonar nuestra monótona rutina y formar parte de una misión trascendental. Bienvenidos a Mentes Manipuladoras. Hoy abrimos uno de los expedientes más surrealistas, complejos y psicológicamente aterradores de la historia criminal moderna. No hablaremos de un asesino armado que ataca en la noche, ni de un simple estafador de aplicaciones de citas buscando un cheque rápido. Hoy vamos a desentrañar la mente de un individuo que logró convencer a estudiantes universitarios brillantes, a profesionales exitosos y a familias a dinero. Este es el oscuro y profundo análisis de Robert Andy Fregard, conocido globalmente, y con justa razón, como el maestro de las marionetas. Para comprender cómo este individuo logró ejecutar lo que muchos psiquiatras y expertos en coerción consideran uno de los casos de lavado de cerebro no institucional más extremos y prolongados de la historia, debemos retroceder a principios de los años 90, a un modesto pub en una tranquila ciudad universitaria de Inglaterra. A simple vista, Robert no encajaba en el arquetipo clásico de un genio criminal, ni poseía el magnetismo de un líder. Sin embargo, detrás de esa fachada de clase trabajadora ordinaria, se escondía un depredador con una capacidad sociopática casi sobrenatural para detectar la vulnerabilidad humana, y un talento forense para la manipulación coercitiva. Su terreno de caza inicial no fueron viudas de luto ni mujeres mayores buscando compañía. Robert apuntó a un grupo demográfico que la inmensa mayoría de los estafadores evitaría por considerarlos demasiado escépticos, jóvenes estudiantes universitarios, llenos de vitalidad, inteligencia y con futuros académicos prometedores. ¿Cómo logró un simple cantinero someter la voluntad de mentes tan agudas e instruidas? La respuesta revela su genialidad. Robert identificó a John Atkinson, un estudiante de agricultura, y comenzó a tejer su red. De forma sutil, bajando la voz y mirando nerviosamente a su alrededor, le confesó un secreto que cambiaría su vida para siempre. Le dijo que su trabajo en el pub era solo una tapadera. Le reveló con una seriedad escalofriante y un aplomo absoluto que él era en realidad un agente encubierto del MI5, la inteligencia militar británica, y que esta mentira, en apariencia ridícula para un observador externo, fue inyectada con tal precisión y convicción que desactivó las defensas lógicas del estudiante. Y es aquí donde encontramos la primera gran lección de coerción psicológica de este caso. Si quieres que alguien abandone su realidad, no le cuentes una pequeña mentira. Cuéntale una mentira tan gigantesca, tan abrumadora y tan llena de detalles conspirativos que su cerebro prefiera creerla. Pero Robert no se detuvo en la simple confesión. El verdadero secuestro mental comenzaría cuando le hiciera a John la propuesta más peligrosa de todas. La propuesta no fue una invitación amistosa, fue una orden velada. Robert le dijo a John que su perfil encajaba perfectamente con lo que el MI5 buscaba. Un estudiante común, insospechado, que pudiera actuar como informante y ayudar a desarticular la inminente amenaza terrorista en el campus. John, deslumbrado por la fantasía de convertirse en un héroe encubierto y salvar vidas, aceptó. Pero la inteligencia británica, según Robert, exige. Comenzó entonces la fase de entrenamiento, que no era otra cosa que un proceso clínico de destrucción de la identidad y de la autoestima de la víctima. Robert sometió a John a misiones absurdas y humillantes bajo la estricta vigilancia del supuesto MI5. Le ordenaba dormir en bancos de parques a la intemperie durante la noche para fortalecer su resistencia. Le exigía realizar tareas físicas agotadoras hasta el colapso y le imponía reglas. Si analizamos esto desde la psicología de las sectas coercitivas, Robert estaba implementando una técnica de modificación de conducta clásica: fatigar físicamente a la víctima para quebrar su resistencia mental. Un cerebro agotado, privado de sueño y sometido a estrés extremo, pierde la capacidad de evaluar lógicamente la realidad. En cuestión de semanas, John Atkinson ya no era un estudiante de agricultura, era un soldado fanatizado y cómplice.
Una vez que el maestro de las marionetas obtuvo el control total sobre la mente de John, decidió expandir su red. John compartía un departamento de estudiantes con dos jóvenes mujeres, Sarah Smith y Maria Endy. Ellas también se convirtieron en objetivos, pero Robert sabía que acercarse a ellas de la misma forma que lo hizo con John podría generar sospechas. Así que utilizó el arma de manipulación más efectiva que existe, el terror por contagio. Día, Robert interrumpió la rutina con una noticia catastrófica. Con una urgencia fingida y pánico en su voz, les informó que su tapadera había sido descubierta por los terroristas del IRA. Y lo peor de todo, como John, Sarah y Maria vivían juntos e interactuaban con él, los terroristas habían asumido que los tres eran informantes del MI5. Les aseguró que el IRA acababa de poner un precio a sus cabezas, que sus teléfonos estaban intervenidos. El pánico es un veneno que paraliza el razonamiento analítico. Ante el terror primario de la amenaza inminente de ser asesinados por una red asesina implacable, la mente de estos jóvenes colapsó. En lugar de cuestionar las fisuras evidentes de la historia de Robert, se aferraron desesperadamente al único hombre que, según ellos, tenía las credenciales, las habilidades y el respaldo del gobierno británico para salvarles la vida. Robert les ordenó empacar inmediatamente lo estrictamente necesario. Tenían que abandonar sus estudios universitarios, dejar atrás sus sueños, cortar absolutamente todo contacto telefónico y físico con sus padres y amigos y desaparecer del mapa. La trampa de acero se había cerrado. Lo que estas tres mentes brillantes creían que era el inicio de una heroica misión de escape para sobrevivir al terrorismo, era en realidad el comienzo de una década. El viaje hacia la oscuridad apenas comenzaba, y el nivel de crueldad que Robert impondría durante los siguientes 10 años en fuga desafía toda lógica. La vida en la clandestinidad no tiene absolutamente nada de heroico ni de cinematográfico. Es un descenso vertiginoso hacia la degradación humana más absoluta. Durante los siguientes 10 años, John, Sarah y Maria fueron arrastrados a través de una odisea de terror por todo el Reino Unido y partes de Europa, viviendo bajo la ilusión delirante y constante de que cada transeúnte, cada coche aparcado en la calle y cada ruido en la noche era un operativo. Para mantener este nivel de subyugación sin usar grilletes ni cadenas de hierro, Robert utilizó el arma más antigua y efectiva de la tortura institucional: la privación calórica sistemática. Él controlaba absolutamente todo el suministro de alimentos. Mientras el agente del MI5 se daba festines en restaurantes caros argumentando que debía mantener su tapadera frente a los terroristas, sus víctimas sobrevivían con raciones de inanición. Pero el sadismo de Robert no se limitaba a la tortura física y emocional. El verdadero motor de esta operación psicológica era el saqueo financiero a escala industrial. Mantener la fachada del MI5, los supuestos sobornos a informantes, el alquiler de las casas de seguridad y la constante movilidad requerían cantidades astronómicas de dinero. Dinero que, por supuesto, la inteligencia británica no iba a proporcionar. Robert les hizo creer que sí comenzó una de las campañas de extorsión familiar más crueles de la historia. Robert obligaba a los tres jóvenes a llamar a sus padres desde teléfonos públicos, bajo la amenaza implícita de que si decían una sola palabra sobre el IRA o el MI5 sus familias serían masacradas esa misma noche. Los obligaba a inventar mentiras mundanas pero urgentes para pedir dinero. Llorando y con la voz quebrada por el pánico real, los estudiantes llaman. Los padres, ajenos al infierno psicológico en el que se encontraban sus hijos y confiando ciegamente en el amor filial, hipotecaron sus casas, vaciaron sus fondos de jubilación y se endeudaron hasta la asfixia. Transferían miles y miles de libras esterlinas a las cuentas controladas por Robert. En total, a lo largo de los años, el maestro de las marionetas extrajo casi 1 millón de libras esterlinas de las familias de sus víctimas. Contraste entre las vidas de los rehenes y la del secuestrador era repugnante. Mientras Sarah, Maria y John usaban ropa andrajosa, pasaban frío y se pudrían en moteles aislados, Robert utilizaba el dinero ensangrentado de sus familias para financiar un estilo de vida de playboy multimillonario. Compraba relojes Rolex de oro, trajes de diseñador hechos a medida y una flota de automóviles de lujo, incluyendo varios BMW y camionetas Ranger.
El secuestro mental era tan hermético que las víctimas veían a su carcelero conducir un coche deportivo comprado con el dinero de sus propios padres en ruinas, y en lugar de sentir ira, le agradecían profusamente por protegerlos un día más. Pero la maquinaria de destrucción de Robert Andy Fregard no se detenía ahí. Para asegurar que los tres jóvenes nunca se unieran para enfrentarlo, implementó una táctica de fragmentación psicológica tan perversa. La regla fundamental de cualquier régimen totalitario, ya sea a nivel de una nación entera o dentro de las cuatro paredes de una habitación de motel, es siempre la misma: divide y vencerás. Robert Andy Fregard sabía perfectamente que tres mentes brillantes, si se unían, sumaban las piezas del rompecabezas y compartían sus dudas en voz alta, eventualmente podrían romper el hechizo de sus mentiras. Para evitar un motín, el maestro de las marionetas sembró el veneno de la desconfianza mutua de forma magistral. Robert llevaba a John a un lado y en un susurro conspirativo le decía que Sarah estaba mostrando signos de debilidad emocional, que posiblemente había sido comprometida por agentes dobles del IRA y que era su deber patriótico vigilarla en secreto las 24 horas del día. Horas más tarde se acercaba a Sarah y le advertía, con rostro sombrío, que John estaba a punto de quebrarse psicoló. El resultado de esta guerra psicológica interna fue devastador. Aunque John, Sarah y Maria compartían el mismo espacio físico, la misma hambre agónica y el mismo terror asfixiante, estaban más aislados que si hubieran sido encerrados en celdas solitarias de máxima seguridad. No podían mirarse a los ojos sin sospechar que el otro era una amenaza letal para la misión. Esta fragmentación destruyó la única red de apoyo emocional que les quedaba, dejándolos. Pero la oscuridad del abismo de Robert Andy Fregard alcanzó un nivel de depravación aún más profundo y visceral con Maria Andy. Con ella, el psicópata cruzó la línea del fraude financiero y la coerción psicológica para adentrarse en la subyugación física y sexual. Bajo la manipulación extrema de la supervivencia, Robert convenció a Maria de que debían iniciar una relación sentimental, argumentando que esto solidificaría su tapadera frente. Lo que ocurrió a continuación es uno de los capítulos más desgarradores de este oscuro expediente. Durante esta década de cautiverio invisible, viviendo como fugitivos fantasmas, Maria quedó embarazada y dio a luz a 2 hijos de su captor. La tragedia de estos niños es psiquiátricamente inabarcable. Nacieron directamente en el interior de una pesadilla clínica. No conocieron la paz de un hogar, la seguridad de una escuela, ni el amor de sus verdades. Robert había logrado construir, ladrillo a ladrillo, su propio culto cerrado. Una secta donde él era el Dios absoluto, el carcelero implacable y la única fuente de vida. Tenía a sus rehenes completamente domesticados, a familias enteras enviándole dinero ciegamente desde la desesperación, y a la sociedad británica completamente ajena a la tortura que ocurría a plena luz del día. Sin embargo, el tiempo y la avaricia son los enemigos naturales de cualquier estafador. Mientras Robert paseaba en sus BMWs y compraba trajes de diseñador con el dinero ensangrentado de sus víctimas, los padres de estos jóvenes, que ya habían sido exprimidos hasta la bancarrota absoluta, comenzaron a despertar del letargo. El terror de que sus hijos fueran asesinados por terroristas comenzó a ser reemplazado por una ira fría y metódica. La paciencia de un padre al que le han arrebatado a sus hijos tiene un límite, y cuando ese límite se cruza, el pánico ciego se transmuta en una fuerza metódica e imparable. Las familias de John, Sarah y Maria habían sido drenadas financieramente hasta la asfixia durante casi una década. Habían vendido propiedades y vaciado los ahorros de toda una vida bajo la amenaza constante de que, si no pagaban, francotiradores del IRA ejecutarían a sus hijos. Se organizaron, contrataron investigadores privados y comenzaron a rastrear desesperadamente el complejo flujo del dinero. Y fue este abultado y sospechoso rastro financiero el que finalmente obligó a las altas esferas de la justicia a abrir los ojos. Scotland Yard, la mítica agencia metropolitana de policía del Reino Unido, finalmente tomó el caso de manera oficial. Al analizar los registros bancarios, los detectives se dieron cuenta de la monta. Pero atrapar a un fantasma que lleva 10 años perfeccionando el arte de la clandestinidad y la paranoia extrema no es tarea fácil.
Robert Andy Fregard era escurridizo, cambiaba de vehículos constantemente y utilizaba a sus víctimas como escudos humanos. Sin embargo, como todo psicópata embriagado por su propia impunidad y su complejo de Dios, cometió un error catastrófico impulsado por su insaciable avaricia. No le bastó con exprimir hasta la vez. Robert había fijado su mirada en una nueva y brillante víctima, una psicóloga infantil estadounidense llamada Kim Adams. Aplicó su misma táctica letal, convenciéndola de que él era un espía internacional y aislándola de su entorno. Pero cometió el error garrafal de exigirle a los padres de Kim, ciudadanos norteamericanos, que le entregaran una inmensa suma de dinero para protegerla de unos supuestos asesinos. Los padres de Kim no se dejaron quebrar. La colaboración transatlántica entre Scotland Yard y el FBI dio origen a una operación encubierta de alto riesgo. Las agencias diseñaron una trampa magistral, utilizando la misma codicia sociopática de Robert como cebo perfecto. Los agentes federales instruyeron a la madre de Kim para que fingiera aceptar las demandas del secuestrador, prometiendo entregarle 10,000 libras esterlinas en efectivo en persona, bajo la excusa de que su banco. El punto de encuentro se fijó en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. El perímetro estaba plagado de agentes encubiertos, vestidos de civil, observando cada rincón desde las sombras. Y entonces, el maestro de las marionetas, el hombre que había convencido a decenas de mentes brillantes de que era un superespía intocable del MI5, caminó directamente y con absoluta arrogancia hacia la jaula. Al momento de acercarse al vehículo acordado para recoger la bolsa de dinero manchado de sangre, los agentes de Scotland Yard emergieron como una avalancha. En cuestión de segundos, la ilusión de omnipotencia se hizo añicos. Robert fue arrojado violentamente contra el asfalto, neutralizado y esposado. La siniestra farsa del agente secreto había terminado de golpe contra el frío y duro concreto de un aeropuerto real. Sin embargo, la verdadera tragedia psiquiátrica de este caso no terminó con el chasquido metálico de las esposas. Atrapar al monstruo físico fue, irónicamente, la parte más fácil de la operación. Cuando la policía rastreó finalmente la ubicación de los moteles baratos para irrumpir y rescatar a John, Sarah y Maria tras 10 años de cautiverio, los agentes se prepararon para encontrar abrazos y lágrimas de alivio. Pero no fueron recibidos como héroes. El momento del rescate es, en la inmensa mayoría de los crímenes de secuestro, el instante donde la pesadilla termina y las lágrimas de alivio inundan la escena. Pero el caso del maestro de las marionetas desafió y horrorizó a los psiquiatras forenses exactamente por lo que ocurrió cuando las autoridades finalmente derribaron las puertas. Cuando los detectives irrumpieron en las lúgubres habitaciones de hotel para liberar a John, Sarah y Maria tras una década. Las víctimas retrocedieron hacia las esquinas, temblando, y se negaron rotundamente a irse con los oficiales. El lavado de cerebro perpetrado por Robert Andy Fregard había sido tan aséptico, profundo y letal que había hackeado por completo el instinto de supervivencia de estas mentes brillantes. Robert les había advertido incansablemente durante años que la táctica suprema del IRA sería exactamente esa: disfrazarse de agentes de la policía metropolitana. Incluso cuando los sentaron en salas de interrogatorio seguras dentro de las estaciones de policía de Londres, rodeados de agentes reales y enfrentados a la cruda evidencia de que Robert había sido arrestado en un aeropuerto, las víctimas se negaban a cooperar. Seguían operando bajo la creencia fanática y delirante de que todo era una elaborada prueba de lealtad diseñada por el MI5 o una compleja trampa del enemigo. Estaban dispuestos a ir. Este nivel de lealtad patológica dejó absolutamente atónito al sistema judicial británico. Tuvieron que intervenir psicólogos y psiquiatras especialistas en desprogramación de sectas coercitivas para iniciar un proceso lento, doloroso y extenuante de deconstrucción mental. Fue necesario llevar a los verdaderos padres de las víctimas, a quienes Robert les había enseñado a temer, odiar y evadir durante 10 años, para que, llorando amargamente y requirió semanas de terapia intensiva para que estas 3 personas comprendieran y aceptaran la espeluznante y devastadora realidad. Nunca hubo espías, nunca hubo francotiradores apostados en las ventanas, no había absolutamente ninguna misión heroica.
Habían regalado los mejores 10 años de su juventud, su cordura, su salud física y toda la fortuna de sus familias a un simple y sociopático cantinero de pub con un complejo de Dios y una crueldad. Y una vez que el frágil cascarón de la ilusión se rompió, dio paso a una vergüenza paralizante y a un trauma clínico insuperable. El daño psicológico era incalculable. Pero las víctimas debían reunir sus últimas fuerzas, porque el campo de batalla final no sería un motel abandonado en el campo, sería la sala de un tribunal superior. Llevar a Robert Andy Fregard ante la justicia y asegurar que jamás volviera a ver la luz del día planteaba un desafío legal monumental, un complejo rompecabezas que la Fiscalía Británica rara vez había enfrentado. ¿Cómo acusas a un hombre de secuestro continuado durante una década, cuando la defensa puede demostrar que jamás utilizó cuerdas, esposas ni cerraduras de acero? Durante esos 10 años, las víctimas caminaron libremente por las calles, tenían acceso a teléfonos públicos para extorsionar a sus padres, e incluso trabajaron temporalmente en empleos precarios para enviarle el dinero a su captor. Técnicamente, en el estricto rigor físico de la palabra, podían haber caminado hacia cualquier comisaría de policía y haber pedido ayuda en cualquier día de esa década. La defensa de Robert era cínica, perversa y repugnante. Sin embargo, la fiscalía se preparó para presentar un argumento magistral que sacudiría los cimientos de la jurisprudencia moderna. El concepto irrefutable de que la mente humana puede ser encadenada con mucha más fuerza que las muñecas, y que el secuestro por fraude y coerción psicológica absoluta es un crimen infinitamente más sádico que el cautiverio físico. La sala del Tribunal Superior de Londres se convirtió en el escenario de un enfrentamiento sin precedentes entre el sistema de justicia tradicional y la monstruosidad de la psicología coercitiva. La Fiscalía Británica expuso su revolucionaria teoría legal. Argumentaron, de manera brillante y contundente, que Robert Andy Fregard había privado a sus víctimas de la libertad no con barrotes de acero, sino construyendo una prisión de miedo y paranoia. Tras escuchar los desgarradores testimonios de jóvenes brillantes que habían sido reducidos a rehenes aterrados, desnutridos y traicionados, el jurado no tuvo dudas. En 2005, Robert Andy Fregard fue declarado culpable de secuestro, robo y obtención de bienes mediante engaño, y fue condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel. Parecía que finalmente el maestro de las marionetas había sido silenciado y que las víctimas obtendrían la pena. Pero la historia del crimen verdadero rara vez nos ofrece la catarsis de un final perfecto, y el desenlace judicial de este monstruo es, hasta el día de hoy, una de las mayores atrocidades y fracasos del sistema legal. En el año 2007, los abogados defensores de Robert llevaron el caso ante el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido. Argumentaron fríamente que la ley británica definía el secuestro de manera estricta como la privación física de la libertad. Y debido a que John, Sarah y Maria no estaban atados a una silla, y técnicamente tenían la capacidad motriz de alejarse en cualquier momento, el Tribunal Superior en una decisión que causó indignación. Los cargos de secuestro fueron revocados. La cadena perpetua fue anulada. Robert Andy Fregard solo tuvo que cumplir una condena drásticamente reducida por los delitos menores de robo y fraude financiero, y en 2009, el hombre que esclavizó, torturó y destruyó la cordura de decenas de personas durante más de 10 años, salió caminando por las puertas de la prisión como un hombre completamente libre. Este repugnante e indignante fallo judicial nos deja una cicatriz imborrable, pero también nos entrega una advertencia vital y ensordecedora. El sistema legal tradicional y las leyes escritas hace siglos están trágicamente obsoletos frente a la sofisticación de los depredadores psicológicos modernos. La justicia no te va a proteger de la manipulación coercitiva antes de que el daño esté hecho. Nuestra única defensa real, nuestro único escudo ¿Qué debemos aprender del horror absoluto de Robert Andy Fregard? La primera y más sagrada regla de la supervivencia emocional es desconfiar instintivamente del aislamiento justificado.
Ninguna misión heroica, ningún amor profundo, ninguna emergencia financiera y ninguna supuesta amenaza requiere que cortes absolutamente todos los lazos con tu familia, tus amigos y tu red de apoyo. El depredador siempre te convencerá de que él es el único que puede entenderte, el único que puede salvarte o el único que tiene las res. La segunda gran lección es demoler de una vez por todas la arrogante creencia de la invulnerabilidad intelectual. Jamás cometas el error egoico de pensar, yo soy demasiado inteligente para caer en un lavado de cerebro o en una estafa tan absurda. John, Sara y Maria eran estudiantes universitarios de élite, con futuros brillantes y capacidades analíticas superiores. Pero Robert no atacó su intelecto, atacó su biología a través de la inducción. La mente humana es la máquina más poderosa y brillante de la naturaleza, pero si permitimos que un tercero secuestre nuestra percepción de la realidad, esa misma mente se convierte en nuestra prisión más inexpugnable. Así cerramos este desgarrador y perturbador expediente en mentes manipuladoras. Si esta inmersión en los abismos más oscuros de la coerción psicológica te ha abierto los ojos y te ha entregado nuevas herramientas para proteger tu vida y tu mente de la tiranía invisible, suscríbete a nuestro canal. Deja tu me gusta en este documental, comparte este material crucial con quienes necesiten escuchar estas crudas verdades y activa todas las notificaciones. El mal se adapta, perfecciona sus mentiras y siempre está buscando nuevas marionetas para su retorcido teatro, pero aquí seguiremos encendiendo la luz para cortar sus hilos. Mantén la guardia alta, cuestiona siempre a quienes exigen tu obediencia ciega y hasta la próxima.